Vamos a ver los objetivos, ok. Los objetivos que van a tener para hacer va a ser que van a tener que desarrollar el concepto de la dirección y gestión de proyecto por el Project Management Institute. Hay partes que se van a ver obligados a que van a tener que leer sí o sí, y ya no es una opción en el tema del PMBOK, que ya algunos lo tienen 2 o 3 o 4 o 5 veces, que siempre lo he compartido. Vamos a ver todos los puntos fundamentales sobre la dirección de proyectos, los puntos fundamentales, dónde voy a partir, qué es lo que debo hacer, analizar la realidad empresarial actual, y van a tener que generar la planificación de un proyecto desde la mirada de vista desde el PMI. Nos vamos a acercar al proyecto, pero lo vamos a desgranar en una consecuencia, digamos, fundamentales que tienen que ver con los cronogramas. En una parte vamos a analizar el EDT en profundidad. No quiere decir que nos vayamos a meter en primavera, sino que vamos a analizar los EDT. Vamos a ver todos los efectos y las consecuencias que tienen que ver con los proyectos desde cuando se ordenan, desde la forma empresarial y la optimización de cada uno de los proyectos, y para qué me pueden servir cuando yo estoy trabajando dentro de un proyecto, ¿ok? Y hay unas partes fundamentales que son reentretenidas, como la del director del proyecto, o por qué yo debiese dirigir un proyecto, o cómo dirigiría yo un proyecto. Y ahí vamos a desarrollar ciertas actividades que a nosotros nos permiten interpretar qué es lo que podemos hacer como tal. Cuando yo hablo de objetivos, ¿ok?, estamos planteando posibilidades de meta, de llegada final. Esa meta, esa llegada final, son lo que ustedes tienen que planear a lo largo de todas sus tareas. Lamentablemente no se hace, y comenzamos a planear dentro de todos los días, o buscamos soluciones cuando ya el proyecto está andando y no preveemos lo que puede suceder. La frase que siempre uso en todos los cursos: no es que la gente planee fallar, sino que se falla a la hora de planificar. Y ahí nos encontramos. Bueno, lamentablemente nos encontramos nosotros, la mayoría, en que no somos los directores del proyecto, no partimos muchas veces al principio del proyecto, y simplemente también en algunas ocasiones, cuando sabemos un poco más, a veces nos convertimos en amenazas para otras personas. Pero como no partimos y no somos el director de proyecto, tenemos problemas, y esos problemas radican en la eficiencia, en la eficacia y en una serie de cosas que nosotros vamos a comenzar a ver aquí. Hay una necesidad de la dirección de proyecto y de la gestión de proyecto. No confundir gestión con dirección, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Así que no nos metamos ahí en el tema. Necesitamos alguien que dirija el show para que se pueda interpretar de una buena forma lo que se está haciendo. Y necesitamos alguien que vaya a dirigir el proyecto, pero esa persona que dirige el proyecto tiene que tener los conocimientos necesarios. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios? No es que sepa dirigir personas, no, eso es parte del liderazgo, ¿ok? Parte del liderazgo tiene que ver con básicamente cómo dirijo yo mi equipo de trabajo, ¿ok? Pero no tiene que ver en que yo solamente tengo que liderar un equipo, no. Tengo que manejar e interpretar ciertos grados de finanzas, al menos los más básicos. Tengo que tener una visualización amplia de lo que son los costos.
¿ok? Y tengo que tener un conocimiento previamente del proyecto. Por eso es que la gente o los administradores de contrato o los headhunters, cuando buscan personas con experiencia, y no porque quieran tener personas con 10 años de experiencia, sino que se supone o se da a entender que 10 años son suficientes para poder entender, por ejemplo, la postura completa de un chancador en la minería. Para poder entender, por ejemplo, la construcción completa de un casino. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a traducir un cronograma, tengo que ir a dirigir un proyecto y ese proyecto se dirige por fases. Como yo lo voy a dirigir por fases, tengo que entender cada una de las fases. Si yo no sé y no tengo claro algunas cosas, a ver, si yo voy a partir a dirigir un contrato o voy a partir a trabajar, ¿ok? A trabajar, digamos, no a dirigir, quizás a entender cómo se comporta, por ejemplo, un espesador en minería, cuáles son todos los pasos para armar ese espesador, tengo que entender muchos procesos. Tengo que tener una mínima, ojo, digo mínima, ¿ok? Tengo que tener una mínima conceptualización de lo que es una memoria de cálculo. Tengo que ir porque yo me voy a sentar a hablar un minuto con calculistas. Y no puede ser que yo esté escuchando en chino. O sea, tengo que tener esa trayectoria. No tengo por qué ser calculista. Tengo que entender las diferencias. ¿Por qué tengo que saber de finanzas? Porque tengo que entender los estados de pago. No puedo depender de alguien para tener un estado de pago. Tengo que ir a entenderlo. ¿Okay? Nosotros vamos a ver los estados de pago dentro de la minería y cómo se efectúan y cómo son. ¿Okay? Pero el estado de pago no siempre es igual. Vamos a ir a analizar en el área de finanzas todo lo que son los gastos generales, los costos directos, indirectos, cuáles son los porcentajes de todos estos estados de pago que yo tengo. Entonces todo este conjunto de cosas tengo que ir a interpretarlo, tengo que ir a entenderlo y tengo que ir a manejarlo. Y dentro de esa dirección o dentro de esa gestión de proyecto voy a ir a dirigir un proyecto, sea pequeño, sea grande, tienen los mismos pasos. ¿Okay? Algunos con mayor dificultad, otros con menor dificultad. Tengo que ir a entender las cosas básicas de cómo va a funcionar. Tengo que entender cómo va a funcionar mis costos. Tengo que saber cómo es una curva de costos. Tengo que entender cómo es la curva de las HH. Tengo que ir a entender que hay más curvas. Tengo que ir a entender que hay diferentes procedimientos y diferentes seguimientos. Tengo que tener claro cuál va a ser mi manera de controlar el proyecto antes de que comience. Yo no puedo estar controlando un proyecto y el proyecto ya partió. Se da, pero claro, infinito. Me ha tocado muchísimo en donde se da esa situación. ¿Se sigue dando? Sí. ¿Se va a seguir dando? Obvio que se va a seguir dando. Obvio que se va a seguir dando. Pero los que están tomando hoy día esta capacitación son ustedes. ¿Y son ustedes para qué? Para que tengan una mayor visualización de cómo gestionar un proyecto en minería. De cuáles son los pasos y las necesidades que yo debo ir a generar para tener un proyecto en minería. Hay necesidad de competencias para gestionar proyectos y mucho habla la teoría y mucho puedo encontrar en libros y yo les puedo pasar 500 libros y puedo leer los 500 libros, pero dentro de eso siempre cuando encontramos la teorización creemos saberlo y ese es el grave error que cometemos. El grave error es decir, no, es que esto es muy fácil. Ojo muchachos, tengan cuidado. Cuando ustedes van a gestionar un proyecto, los ejercicios que se nos vienen en un par de semanas más, quizás no tengan la complejidad de cálculo estructural, pero hay que ir a pensar.
hay que ir a saber desarrollarlo. Ojo que cuando vengan los ejercicios de finanzas y cuando vengan los ejercicios de Crystal Ball, van a tener que ir a desarrollarlo ustedes, que son básicamente ejercicios de gestión de proyectos. ¿Ok? Gestión de costos. La curva S, cómo se comporta la curva S en comparación a la curva del costo según la necesidad. Si ya tengo un 50% de avance del proyecto, en donde tengo 60.000 HH ganada de 100.000 y en donde tengo 3/4 partes del costo asumido del total del proyecto. Por favor, generar la nueva curva para expresar el nuevo término de proyecto impactado. Ahí yo debo saber entregar esa respuesta. Yo administrador, yo persona que estoy dirigiendo, que estoy trabajando en planificación, yo persona que estoy trabajando en costo, yo persona que estoy trabajando en calidad, ojo, aquí hay unos temas re fundamentales. Muchachos, hay cosas que involucran no costos y hay cosas que involucran sobrecostos y hay cosas además que involucran costos ocultos y nunca los vemos. Entonces, si yo estoy trabajando en cualquiera de esas áreas, hay un montón de cosas que hay que ir a descubrir y a entender para poder dirigir. ¿Tú quieres dirigir el día de mañana un proyecto? Bueno, prepárate porque el camino es largo y no es fácil. ¿Ok? Hay que saber de todo un poco. ¿Ok? Entonces en esos temas tengo que entender bien la gestión del proyecto. Lo vamos a ver ahora en esta clase por qué tienen que entenderlo bien y les voy a dar todos los matices del por qué. Hay un marco conceptual de la gestión de proyectos. Y ojo, hay un tema aquí que es el Project Management Institute. Si bien ellos nacieron en el 1969 en Estados Unidos y entregan los primeros lineamientos en el 1972 y entregan como una especie de ordenanza, de directriz, ¿ok? Que no quiere decir que sea algo obligatorio, sino que es una directriz. Es una de las directrices más ordenadas que hay dentro del mercado. ¿Ok? Eso no quiere decir que tú te puedas salir de algunos parámetros. ¿Ok? Que tú puedas hacer las cosas diferentes. Eso no quiere decir eso. Simplemente son lineamientos. Ahora, si tú te quieres certificar bajo esos lineamientos, te certificas bajo el PMI y eres... ¿Qué quiere decir? Que eres Project Manager PM, pero bajo los lineamientos del PMI. ¿Ok? La gestión de proyectos es muy amplia. No solamente existen, por ejemplo, las curvas S. Por ejemplo, hay curvas LOVE o una metodología que se llama LOVE, que son las curvas rectas, que también indican muchas cosas. No se conoce mucho y ellos no están bajo la metodología del PMI. Ellos trabajan bajo la gestión de proyectos con una metodología de proyecto que no quiere decir que estén bajo los lineamientos como tal del PMI. Lo mismo pasa, ojo, con algunas fórmulas de proyectos. Por ejemplo, la gente del litio tiene sus propios lineamientos de gestión de proyectos. ¿Ok? Algunos en alguna parte del litio en Antofagasta, puerta de entrada, si no me equivoco, se llama o no. ¿Tiene conceptos similares a lo del PMI? Sí, pero su metodología de proceso de paso a paso para pasar de una fase a otra es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el PMI habla de orden, el PMI habla de un director de proyectos y en algunas ocasiones dentro de la gestión de proyectos como tal, cuando uno termina el Project Manager, de repente te hablan de las direcciones de proyecto o de estos conglomerados
o de mesa de directivos que dirigen conglomerados grandes. Entonces estas personas trabajan en pos de sus secuencias de trabajo. Por ejemplo, el PMI habla de un director de proyecto y después lleva hacia abajo los demás personas. También en el PMI tiene muy pegado el director de proyecto y al lado, lo que siempre hemos hablado en otros cursos, el ingeniero control de proyectos, pero en algunas partes no existe eso. Por ejemplo, en algunos conglomerados existe el gerente general, ¿ok? Después abajo existe un gerente de construcción, de repente más abajo existe un gerente de administradores de contrato. Después vienen 3, 4, 5 administradores de contrato porque los proyectos son muy grandes. Y después vienen las demás personas. Vienen a veces inclusive directamente los jefes de terreno. Y no hay oficina técnica. Pero eso viene del tema de proyectos. No viene de las directrices básicamente del PMI. El PMI te entrega directrices, te entrega terminologías, te entrega muchas cosas. Sí, te ayudan muchísimo. Se dan en la realidad 5%, no se da más que eso, esa es la verdad también. La conceptualización y el marco conceptual de la gestión de proyectos a nivel Chile, vamos a hablar de Chile primero, a nivel Chile es bastante, pero bastante baja. Estamos hablando que entre un 5 y un 7% se manejan los proyectos a nivel de marco conceptual de gestión o dirección de proyectos. Lo demás no se maneja, se pierde, se inicia o se parte con buenas intenciones. Todo el mundo tiene buenas intenciones, pero las buenas intenciones no sirven. Se generan unos desórdenes después ya bastante grandes, impresionantes dentro de la construcción. Tenéis que construir, no sé, 50.000 metros cuadrados de un galpón, por ejemplo, ya tercera semana, 2 meses ya se arma el despelote. Entonces, este es el marco conceptual que nosotros tenemos, creemos y podemos ir a trabajar. Aquí está, ojo muchachos, aquí está el grosor, ¿ok? El grosor para ir a entender lo que se viene. Si yo no entiendo esto desde el principio, pero bien, yo en algunos cursos he dado pinceladas, he dado tips, he dado cosas, pero si yo no lo entiendo bien, me cuesta desarrollar algunas otras áreas después, ¿ok? Bueno, aquí habla de los antecedentes del estándar del PMI, ¿ok? Tiene 260, el dato actualizado hasta, creo que junio, no, hasta marzo de este año eran 270.000. Ok, está en 171 países y la oficina central se encuentra en la localidad de Newtown Square en la periferia de la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos. Allá están y ahí es donde nosotros a veces nos queremos certificar. Para certificarse, si no me equivoco, son 192 preguntas. Sí, en 192 en 90 minutos. ¿Sí? 192 en 90 minutos para responderlas. Tienes que tener a aprobar con un 80% y son preguntas básicamente de gestión de proyectos que tienen un grado de dificultad. Ya, los principales objetivos del PMI formula estándares a los profesionales. Lo que nosotros estamos hablando hoy día son básicamente estándares de profesionales. El estándar de conocer de la gestión de proyectos, el estándar de interpretar gestión de proyectos y el estándar, muchachos, una cosa es ir también a conocer mucha terminología de gestión de proyectos, que ya la vamos a ver, pero hay bastante terminología y aquí entra, ojo, aquí hay un papel fundamental. Yo se lo he mencionado en otros cursos. Me olvidé se me había borrado, perdón, se me borró la pizarra, así que ojo, pero aquí les voy a anotar uno de los tantos que ustedes ya tienen que ir a saber, ¿ok? Hoy día salió en una conversación, muchachos, AC, back,
Bueno, vamos a anotar estas dos mientras tanto. Yo les voy a pasar lo demás. Esto ustedes tienen que ir a conocerlo, porque yo luego más adelante les voy a empezar a hablar sobre estas cosas. Vamos a entrar en corto. Dice, por favor, muchachos, ¿y qué opinan ustedes de cuando esto termine en un budget at completion? Entonces, esta terminología tienen que ir a saberla. Esta terminología es netamente de gestión de proyectos. Esto tienen que ir a saberlo ustedes. Y esto ya no es justificativo para no saberlo. Esto es la realidad. ¿Ok? Esto hay que ir a traerlo y a entenderlo. Más que lo que hablamos siempre a veces de ir a conectar bases de datos, de esto. Ustedes pueden convertirse en cualquier minuto en un experto en bases de datos, de conexiones, porque eso es mecanización. Esto tú tienes que ir a saberlo. Tienes que saber que una curva de HH parte relativamente así, se puede pronunciar así. ¿Y la curva de costos trabaja de esa igual manera? ¿Van paralelas? ¿O baja así? ¿O baja así? ¿O sube así? ¿Cómo lo traigo? Muchachos, tengo que saber lo que es, tengo que ir a conocer, tengo que saber cómo funciona un Six Sigma. Eso es fundamental. Tengo que tener claridad absoluta de cómo trabaja un Lean Construction. Tengo que saber manejar y combinar metodologías con las planners. Pero esto que está aquí, si yo no lo sé responder en gestión de proyectos, muchachos, a mí se me viene el mundo abajo. ¿Cómo funciona la curva de costos? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Tarea. La vamos a estar respondiendo después, pero ojo, estas cosas no se les puede ir porque ustedes están preparándose para manejar la gestión de proyectos completas. ¿Ok? Ojo, vamos a dar una pincelada por ahí de Primavera, pero vamos a aprender no a usar el software, vamos a aprender en Primavera. Es uno de los softwares más poderosos que ayuda a entender, pero aquí yo tengo que entender esto, o sea, yo no me puedo caer en esto. ¿Ok? Cuando yo hablo, ojo, ¿por qué le estoy mencionando esto? Muchachos, cuando yo llego a un trabajo en minería y tú manejas estas terminologías, te los vas a comer a todos, porque no todo el mundo la maneja. Ahí te los vaya a comer a todos. Ah, el back, sí. Ah, sí, lo tengo claro. Automáticamente tu cabeza trae lo que es el back. Ay, sí, necesito un Last Planner, pero tú automáticamente sabes cómo vas a ir a construir un Last Planner. Tú sabes cómo vas a entender un reporte y además vas a saber cómo hacer un reporte con Last Planner. Vas a ir a entender algunos procesos y además vas a ir a generar esos procesos. Ah, sí, necesito un mapa de procesos para el área de calidad. Muchachos, no pueden hacer ustedes un mapa de procesos en Word. Y todos esos detalles, que además algunas cosillas les vamos a dar pinceladas por ahí al área de calidad también, ojo, tienen que traerlas hacia acá. ¿Cómo genero? Entonces, ¿cómo manejo un PIP dentro de un plan de calidad? ¿Y qué es el PIP? ¿Ven? Entonces, cuando tú manejas toda esta área, es sabrosito, porque te los vaya a comer con pebre después de todo al área de la minería. Ya, definición del proyecto.
Sí. ¿Se ha visto mucho? Sí. ¿Se lo entendemos? No, si ya sabemos que es un esfuerzo temporal o único progresivo. Sí. ¿Que tiene un final, que es único, que esto otro? Sí. Ya. Pregunta. Si yo conozco la definición del proyecto, yo podría entregarte lineamientos muy pequeños para que tú armes un proyecto. Entonces, otra parte fundamental y por qué siempre se menciona esto, no es para explicar qué es un proyecto en sí o la definición del proyecto. No, es básicamente para hacerte una mención, es para hacerle una mención a tus neuronas y explicarle y decirle que tienen que conocerse el proyecto al revés y al derecho cuando tú entras a trabajar a un proyecto. Si alguien en este minuto me preguntara de mi trabajo cuáles son las 162 líneas que yo tengo controlando la primera parte del proyecto, no te quepa ni la menor duda que el 70% me la sé de memoria. Si alguien me dice, Nelson, ¿tú me podrías explicar por favor cuál es la ruta crítica de tu proyecto? Sí, de chumbre, ¿con cuánto porcentaje? Efectivamente llevamos un 12% y debiésemos llevar un 60%. Eso me pega, eso me está trayendo un impacto total de 3.5 meses de retraso. Entonces, ese es parte de su trabajo, de conocer su trabajo. Muchachos, dejen de ir a su trabajo a cumplir una función, porque si tú vas a cumplir una función diaria, entras a tu trabajo y entras a tu trabajo, cumples una función, sales de esa función, te vas y mañana vuelves a cumplir esa función y no hay crecimiento personal, intelectual, de conocimiento sobre tu trabajo y sobre otras áreas, estás ahí, dándole a lo que uno va asumiendo como ganancia. ¿Okay? Es un producto, servicio o resultado singular. ¿Okay? Son singulares, son productos entregables con resultados, productos y servicios. La singularidad es una característica importante de los productos entregables de un proyecto. ¿Okay? Estos parten para tener ¿y por qué me está leyendo esto? Bueno, porque partes con una idea y dentro de esa idea se genera un proyecto. Cuando yo genero un proyecto, ya tengo claro el inicio, el fin y los costos asociados a ese proyecto. Pero en ninguna parte de mi cabeza pasa que yo voy a decir, ¿sabes qué? Este proyecto va a fallar 10 veces. Voy a tener 20.000 interferencias que me van a retrasar. ¿Y qué pasa cuando estás dirigiendo un proyecto y tienes una mesa directiva encima tuyo y te está preguntando, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué te retrasaste? ¿Por qué te comiste $10.000 más en la primera fase? ¿Qué pasa con calidad? ¿Por qué no están dando resultado tus pupilos? ¿Por qué no está resultando la parte que tú propusiste? ¿Por qué vamos retrasados las fundaciones? ¿Por qué los pilares no han llegado? ¿Por qué la maestranza no está entregando? ¿Por qué los subcontratos están retrasados? Algunos están diciendo que se les debe plata. ¿Por qué los estados de pago están saliendo atrasados? Y bla, 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 bla. ¿Qué haces tú? Te terminas volviendo loco. ¿Por qué? Porque no tienes claridad de la planificación de tu proyecto. ¿Y por qué no la tienes clara? Porque no conoces los pasos y el estándar de gestión de proyecto. Porque si los conocieras, organizarías tu proyecto muy tranquilo, muy despacio, 8 o 9 meses antes de partir la construcción, con una singularidad. Mira lo que dice aquí, con una singularidad de la característica que tú tendrías para hacer todos tus entregables del proyecto. Y aquí hago
referencia a una vuelta a la manzana, como decimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tu producto, servicio, viene a ser la singularidad, y como no tienes la singularidad y no le entregas característica singular a tu proyecto, pues no tienes entregable. Como no tienes entregable, tú obviamente, ¿qué va a pasar con tu consecuencia? Tu resultado no va a llegar al final. Muchachos, esto se lo estoy comentando porque se vienen, les tengo que entregar mucha información, y más que información, esta es la introducción. Les tengo que entregar varias macros que están hechas para este curso, ¿ok? Se hicieron para este curso, en donde vamos a analizar, no son las mismas macros que tenemos en los cursos que hemos hecho por ahí, no, son otro tipo de macros, donde vamos a analizar, por ejemplo, una tabla de matriz de riesgo de un proyecto. Entonces, una tabla de matriz de riesgo la vamos a ir a construir ¿desde dónde? Desde cero. Entonces, pero ¿qué tengo que identificar? No, es que la tabla de matriz de riesgo sí es re fácil, si es de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, y de 30 a 50 y de 50... No, ¿quién dijo que de dónde se saca eso? ¿De dónde se interpreta eso, que en realidad son esos los parámetros? No. Ahí estamos fuera, ¿ok? Eso está totalmente fuera del alcance del proyecto como tal. La elaboración gradual, mira lo que tenemos aquí nuevamente y a lo que llegamos. Mira, llegamos a la singularidad, que tú no tienes singularidad para crear entregables de un proyecto. Como no tienes singularidad, no vas a generar elaboración gradual. Es decir, no estás generando la elaboración gradual, el paso a paso, que vaya a definir, de darle una forma de comienzo a ese proyecto, que tome un carácter explícito, detallado, donde se desarrolla, donde hay un entendimiento de objetivos para llegar a los entregables finales. Te das cuenta que una simple letra o una simple palabra hace mucho, con otra palabra se unen y hacen muchísimo en una idea general del proyecto. Por otro lado, tenemos portafolios, programas y proyectos. Un portafolio, cuando yo quiero ir a dirigir, esto lo vamos a ver más también en profundidad. ¿Por qué? Porque los portafolios los vamos a empezar a analizar. ¿Por qué? Porque tienen puntos de identificación. ¿Ok? Tengo históricos muchas veces en los portafolios. Además tengo programas y proyectos. ¿Ok? Los programas no es el programa en primavera, son los programas generales de cómo yo voy a crear un proyecto. ¿Ok? Y además diferentes tipos de proyectos con diferentes nombres, con diferentes utilidades, con diferentes estrategias que me llevan a que esto sea realmente una dicha, digamos, de alcanzar esa curva que tanto me esmero. Hay muchos puntos que a veces no se hablan, hay muchos puntos que quedan que quedan aquí en el tintero, que nadie te los menciona en los cursos, ¿ok? Hay muchas cosas que se pierden, hay otras cosas que son realmente interesantes, por ejemplo, como que dentro de los programas hay cosas que yo puedo saber, que yo puedo mencionar. Hay otras cosas que a veces no se te mencionan o no se te explican porque son de gerencia de proyecto. De gerencia de proyecto. O sea, yo me veo dirigiendo quizás un proyecto en el área de sugerencia. Hay inicios y fines. Todo es único dentro de ese proyecto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si y construye, por ejemplo, una herramienta que viene a ayudarnos, pero hasta qué punto nos ayuda a nosotros? ¿Es realmente lo utilizable? ¿Es realmente lo que yo necesito? ¿Es realmente lo que yo busco para generar
esa interoperabilidad de información dentro de la empresa? ¿Me ayuda realmente a los estados de pago? ¿Me ayuda realmente a interpretar facturas? ¿O necesito otro ERP? ¿Tenemos claro cuáles son los principales ERP dentro del mercado? ¿Tenemos claro cómo funcionan algunas cosas? ¿Tenemos claro qué son las amortizaciones? ¿Tenemos claro lo que es una retención de subcontrato? ¿Para qué y por qué se hace? Entonces, y los quedamos con la idea y decimos, no, sí, yo lo sé. No, sí, eso, yo lo sé, no. Estamos, o si no, estamos claros. No, si estamos claros. Explícamelo. No, es que estamos claros. Todo el mundo está claro. Yo no sé hasta dónde está todo el mundo está claro, porque la verdad es que yo después a veces se hacen preguntas, o a mí me hacen preguntas también, y yo no sé hasta dónde estamos realmente claros. ¿Ok? Bueno, muchachos, aquí tienen la primera parte. ¿Ok? Significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido, que sería elaboración gradual, producto, servicio, resultado, o temporal, según lo que hemos hablado. Significa desarrollar por pasos e ir aumentando la presión incrementalmente. Sería alguno de estos de acá. O los proyectos que dan productos entregables singulares. ¿Qué sería? ¿Elaboración gradual, temporal o producto, servicio, resultado singular? ¿Cuál sería? No les estoy pidiendo respuestas, simplemente para que se hagan una idea de que uno tiene que a veces ir prestando atención y si no, realmente leer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también es muy fácil, recuerden, es muy fácil y me ha pasado, bueno, antiguamente, no tan antiguamente porque la verdad es que el tema ya online se genera 2018, por ahí 2018, 2019 es cuando ya esto se genera el boom, pero en algunos casos mineros siempre te piden tener encendida la cámara. ¿Por qué? Porque a veces uno deja, no, si está grabando, después de la grabación la veo, ¿ok? Uno sabe que a veces no termina viendo absolutamente nada. Bueno, definición del concepto de la dirección de proyecto. Aquí hablamos del término de gestión de proyectos, ¿ok? Que a veces se convierte en dirección de proyectos. Esto lo acabamos de mencionar, ¿ok? Pero hay que ir a entender y hay que ir a leer por qué se mencionan tanto, ¿ok? ¿Por qué se mencionan tanto? Si bien la gestión de proyecto o la dirección de proyecto estando en alguno de los dos lados engloba un poco de todo, es por eso que a veces cuesta entenderla. Y nosotros creemos que es muy fácil, pero la verdad es que como vamos a ir aumentando esta capacidad de trabajo, se van a ir dando cuenta que no es muy fácil. Lo que está hecho en el manual de trabajo para el diplomado es lo que realmente se va viendo un poco de todo cuando quieres asumir el Project Manager o cuando quieres asumir el PM o el PMO o el SP en el Project Management Institute. Entonces, el PMI te pregunta, te hace lineamiento, ¿por qué? Porque obviamente quiere entender de todo un poco. Entonces, como es de todo un poco, es una sazón de cosas que se le meten aquí a esta sopa. Y en esta sopa del PMI tengo que entender muchas cosas que a veces ni siquiera han pasado por mi cabeza porque son variadas. Entonces ese es el tema de que cuando uno va profundizando en el área de gestión de proyecto empieza a entender muchas cosas. Y cada cosa tiene un tiempo. Es decir, cada cosa, cada proceso, si yo me voy a juntar con un
tengo una reunión para cerrar la memoria de cálculo con un calculista, tiene un tiempo. Entonces, ¿cuándo voy a cerrar este problema con la memoria de cálculo estructural, por ejemplo, para una cubierta? Entonces el tipo genera un compromiso y ahí vienen y nacen algunas cosas que tienen esta especie de mito que yo no lo comparto mucho. ¿Por qué? Porque la verdad que el Triweekly es una modificación del Two Look Ahead que corresponde a un estándar americano. ¿Ok? Pero ¿de dónde nace ese estándar americano? Ese estándar americano nace y viene básicamente del Two Look Ahead, viene de Oracle. Porque Oracle da indicio y dice que es bueno entender que sería bueno, porque no dice que es una resolución, sino que dice, oye, es bueno que tú veas 2 semanas hacia adelante. Te puede ayudar. ¿Ok? De hecho, Primavera trae Two Look Ahead, pero no trae Triweekly. Ya, alguien lo agarró y ya le puso Triweekly. Y le cambiaron porque venía el weekly, que era un semanal. Y que el semanal americano es mucho más fácil que el weekly que nosotros nos complicamos aquí. ¿Ok? Otra cosa, yo puedo entender un proyecto, y aquí es donde comienza la diversidad de cosas. Entonces, yo puedo ir a entender un proyecto, por ejemplo, y quiero ir a manifestar un proyecto, por ejemplo, bajo PF nomás, bajo factor de productividad. Yo no quiero ir a entenderlo de otra forma porque yo me quiero basar que ese proyecto sea factor de productividad. Entonces ese factor de productividad, ¿quién lo trae? Lo trae también Primavera. Yo puedo gestionar un proyecto bajo solamente PF. Y no necesito que haga la sumatoria, lo que hace el Primavera, que es el schedule percent complete, porque no requiero que vaya a sumar el acumulado al final, sino que necesito que simplemente me verifique que cada actividad funcione en bajo factor de productividad. También puedo manipular mucho el SPI, que ese es otro factor. El CPI, ¿dónde encuentro el CPI? El CPI también tengo que ir a entenderlo. ¿Qué es el CPI? ¿Dónde encuentro el CPI? No específicamente en el Primavera. ¿Cómo calculo el CPI? ¿Cuál es el cálculo real del CPI? ¿Cuál es el cálculo real del PF? ¿Bajo qué? ¿Bajo el PB? Esos temas ya se van a empezar a hablar así. Ya no se va a decir, no, es que el valor planeado se habla. No. ¿Ok? Entonces, todos esos detalles ustedes tienen que conocerlos y tienen que aprenderlos. ¿Para qué? Para que vayan a hacer los cálculos. Ojo, vamos a calcular algunas partes de proyectos. ¿Ok? Vamos a calcular algunas partes de proyecto con Excel. ¿Por qué? Porque hay que ir a saberlo. Es lo mismo. Cuando yo siempre decía, ¿y para qué sirve el cálculo estructural? ¿Para qué voy a derivar? ¿Para qué voy a derivar si nunca lo voy a ocupar? No es que no lo vayas a ocupar. Si a lo mejor es verdad, no lo vas a ocupar. Es simplemente para que entiendas de dónde nace lo que yo estoy haciendo para lograr el objetivo. Y aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. Recién les pregunté dónde se cruza o cómo funciona la curva del costo. Y si yo, y disculpen aquí les voy a dejar otra cosa. Me voy a ir de nuevo al país en un momento. Si yo tengo la curva S, les pregunté si la curva del costo es así, o es así. Y alguien me podría decir dónde está el scope.
¿Cómo podría identificar un scope aquí dentro de todo esto? ¿O qué faltaría? ¿O qué nombre o qué apellido debiese ponerle yo al scope, a este scope para lograr el primer inicio de proyecto? ¿Qué hace falta aquí o dónde aquí hay un hito? ¿O qué hace falta para que estas curvas se transformen en un hito? Entonces, estos temas yo los tengo que ir a entender, pero rápidamente, ¿ok? No tengo que estar analizando, ¿ok? Tengo que entenderlo inmediatamente, ¿ok? Ya. El director de proyecto, este es un estándar del PMI, ¿ok? Esto no es una gestión de proyectos completa. La gestión de proyectos yo puedo armarla, pero ojo, puedo ir a generar lo que les dije recién, o sea, ¿dónde voy a generar yo esto? ¿Cómo lo voy a armar? Ustedes tienen la misión de que si van a trabajar un proyecto, ustedes tienen que ir a armar su propio proyecto. ¿Dónde voy a ir a rescatar? ¿Cuáles son los procesos fundamentales? ¿Dónde están los pasos de tu proyecto? ¿Dónde están los pesos de tus actividades? ¿Cuáles son las actividades que más pesan? ¿Cuáles son las actividades que más dinero consumen? ¿Cuáles son las actividades o los subcontratistas que más retenciones tengo? Toda esa gama de dónde está el análisis completo de compras, cómo cruzo la información del análisis de compras versus mes actividades. No es que le cargo las compras a la actividad. Eso es como que tú me dijeras que vas a hacer management a una maqueta de Revit. Totalmente fuera de foco. Hay una dirección técnica y en la dirección técnica es donde tengo que ir a entender una cosa. Tengo la dirección del proyecto como tal. Por otro lado, después tengo una dirección técnica y esa dirección técnica tiene que hablar con la dirección general del proyecto. Y la dirección técnica tiene que hablar con mis actividades y mis actividades tienen que hablar con la secuencia constructiva del proyecto. Y la secuencia constructiva tiene que ir a hablar con quién debiese hablar. Debiese hablar la dirección técnica, debiese hablar, a ver, aquí hay algo también que nuevamente voy a hacer los super dibujos. Ok, está la dirección general. Perdón. Luego que tengo la dirección general, yo bajo a la dirección técnica, ¿ok? Luego que bajo a la dirección técnica ¿con quién tiene que hablar? La dirección técnica tiene que venir a hablar explícitamente con qué metodología voy a trabajar. ¿Cuál es la metodología que yo voy a trabajar? La dirección técnica tiene que generar las actividades. Ok, para la próxima tengo la pizarra que como entró el virus borró todo, ya tenía una pero ahí quedamos. Las actividades y la dirección técnica tiene que venir a ver la secuencia constructiva. Y la secuencia constructiva y esto que está aquí se transforma ¿en qué? En costos. Y los costos generales, y desde aquí esto me habla de costos generales o estimativos, pero estos bajan y se empiezan a transformar en una realidad. ¿Qué realidad? Es que yo digo aquí, por ejemplo, tengo un costo estimativo,
que la verdad es que este costo lo traspasamos desde otro proyecto y este proyecto el año pasado, no sé, un muro nos costaba, por ejemplo, no sé, voy a hablar cualquier cosa aquí, 300.000 pesos el metro cuadrado. Entonces el costo técnico después viene y asume la realidad de que hoy en día todo esto cambió, hubo un alza y a lo mejor ese muro, el metro cuadrado, vale 450.000. Y esto tiene que empezar a generar feedback de un lado a otro. Y estos feedback los voy aterrizando cada vez más. Desde aquí tiene que nacer el máster de compras. Ok. Mira, algunos dicen, ojo aquí, porque algunos dicen, no, es que mira, la gestión de compra se debe armar solamente si hay importaciones. No, porque tus actividades que están aquí dependen de materiales. Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, detalles, conectores, anda a poner aire acondicionado, pues te faltan un montón de cosas. Entonces esto viene de un máster de compra. Se va desmenuzando y se transforma en actividades, sí, claro. Pero esas son las cosas que yo tengo que ir a interpretar. Esas son las cosas que tengo que ir a decir, ah, sí, verdad. O sea, yo no puedo decir hoy día, ah, sí, verdad. Es que lo que pasa es que se nos olvidó comprar, no sé, el pegamento de las uniones de tubería. Se agotó. Entonces el departamento técnico empieza a hablar esto y empieza a hablar por el otro lado todo lo que tiene que ver con ubicaciones. Entonces el departamento técnico o la gerencia técnica habla para todos lados. Pero nosotros nos empezamos a enfocar solamente en uno de ellos y creemos que todo esto es muy poco. O sea, que nosotros nos enfocamos, por ejemplo, aquí, y a costo. Y de aquí da igual si esto funciona o no funciona. Nosotros nos quedamos ahí. La secuencia constructiva y las actividades dependen de materiales. Los materiales dependen del costo. Y el costo depende de una ubicación. Todo habla. Pero eso no lo vemos. Y solamente nos enfocamos en la dirección general del proyecto y decimos, ah, no, si eso es muy fácil. Eso es muy fácil porque la verdad es que los proyectos, el que maneja proyectos y todo, y tú le preguntas a cualquier constructor, ingeniero, lo que sea, todos manejan proyectos. Tú sientas después al constructor civil, al ingeniero civil, y después ya lo sientas y le dices, mira, por favor, necesito que la dirección de este proyecto conlleve esto, y a la vez necesito los costos de esto. Ya nos empezamos a entender y aterrizar que no era lo que yo decía que sabía hacer. Ok. Los elementos críticos están en todos lados. Los elementos críticos, las cosas críticas no van a aparecer todos en el proyecto en primavera ni se van a transformar en rojo. No. Son temas que tenemos que tener, que en la dirección técnica nosotros tenemos que centrarnos en los elementos técnicos considerados como críticos para la dirección del proyecto. Crítico puede ser que a lo mejor entraron personas nuevas a la obra y hay que ir a prepararlas. Quizás eso es un elemento crítico, porque la verdad es que no estamos preparados hoy en día ni tenemos el tiempo para ir a enseñarle a alguien nuevo. Entonces, o tomo la determinación, me traigo gente sin experiencia, pero tengo que ir a enseñarle. Tengo que ir a asumir que pueden haber errores. Tengo que ir a asumir de que el costo se me puede desviar
o traigo un senior que le puedo exigir, que le puedo pedir cosas y tengo la garantía de que quizá el 70 al 80% de lo que haga resulte mucho mejor. Eso va a depender de lo que quieran, lo que quiera, digamos, el mandante, de lo que quiera básicamente la minería, ¿ok? Entonces, ojo con ese detalle, ¿ok? Y hay un tema que nosotros vamos a empezar a tomar, porque hoy día el PMI se abrió. Ojo, que esto ya comienza a abrirse, esto ya comienza a tomar otras cosas, y hoy día hay una nueva exigencia en la gestión de proyectos. Y que nosotros no lo habíamos visto y no se estaba viendo. Uno, tener pleno conocimiento de lo que son todos los temas ágiles, ¿ok? Todo lo que conlleva a temas ágiles, a metodologías, perdón, esta es la palabra, todo lo que te lleva a metodologías ágiles hay que ir a saberlo. Por ejemplo, ¿cómo puedo gestionar un proyecto con Design Thinking? Hoy día ya te están preguntando por Design Thinking. Hoy día una parte fundamental dentro de la gestión de proyectos es saber Scrum o Scrum, como le quieren llamar. Scrum Master. Hay que ir a saber quién es. O sea, hay un complemento adicional y hoy día ya te puedes ir a certificar como Scrum Master. Pero necesitas saber la agilidad y qué es un Scrum Master. ¿Para qué sirve un Scrum Master? Y un Scrum Master tiene una forma de trabajar, y esa forma de trabajar habla mucho de cómo vas a generar proyectos, cómo los controla, decisiones. Entonces esas partes tú tienes que ir a mejorarlas. Ya. ¿Qué otra cosa? Otra cosa sumamente importante es el cronograma y la gestión de riesgo. ¿Okay? Eso no van a salir. Ojo, hoy día hay una gestión de riesgo que también se mezcla con el Scrum. ¿Ok? Y hay una parte del Design Thinking que evita esas cosas. ¿Ok? Pero la gestión de riesgo no me la puedo sacar de la mochila. Entonces tengo que saber cómo voy a generar un cronograma. Ojo con el cronograma, que el cronograma no es, saquémonos de los oídos, de la vista, de todos lados. El cronograma no es una gestión para controlar HH, sáquense eso. El cronograma es la visualización general del proyecto completo. Ok, vamos a aprender dónde hay qué es lo que es una caminata verde, por ejemplo, una caminata azul, una caminata amarilla. Vamos a ver algunas cosas que se dan en minería, como el comisionamiento, el precomisionamiento, qué es lo que vamos a ver algunos proyectos que se generan en minería y qué es lo que voy a ir a mejorar, cómo lo voy a entregar ese precomisionamiento, cuáles son las principales revisiones, qué es el comisionamiento como tal, cuánto tiempo lleva, cuáles son las principales revisiones, cuál es el cruce de información entre mi cronograma, el comisionamiento y el precomisionamiento. Entonces, este tema, ojo, no se lo tomen, no, si cronograma es el primavera, el proye y hasta ahí. No, ahí hay un error fatal. Fatal, porque si tú te metes al Scrum dice otra cosa.
Si tú te metes en el PMI, el cronograma es una de las cosas más importantes que hay. ¿Ok? Así que no crean que no. Perdón, esta la voy a borrar porque eso se me pasó, se me metió ahí. Y me salto para acá. ¿Ok? El proyecto tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida yo tengo que entenderlo. ¿Dónde lo manifiesto y dónde encuentro ese proyecto? Ese proyecto lo encuentro... Perdón, ese ciclo de vida lo encuentro ¿en dónde? En el cronograma. Ahí hay un ciclo de vida del proyecto que dice inicio, ¿ok? Tiene un término, tiene ¿cómo se llama? Las actividades tienen uniones que le dan vida al proyecto, se le genera avance, se le genera stop, se le genera muchas otras cosas que ustedes hay que ir a verlo. Ojo, el cronograma que nosotros nos enseñan, incluso yo a veces les he enseñado a generar cronograma en cursos, les muestro cosas, ya, el verdadero cronograma debiese tener, ojo con esto, el verdadero cronograma debiese tener identificado mis puntos de control de calidad. El verdadero cronograma debiese tener mis puntos críticos, ojo, no ruta crítica, puntos críticos. El verdadero cronograma debiese tener identificado dónde, cuándo y a qué hora yo entrego algunas cosas importantes de calidad. Mi cronograma debe tener identificado plenamente cómo debe estar abierto el precomisionamiento. Mi cronograma debe tener abierto dónde está el comisionamiento, cuáles son las caminatas de revisión. El cronograma fuera de tener los hitos, también debiese tener actividades reflejo que a mí me permiten tener una visualización hacia un lado y al otro. Y todos esos temas tienen que, ojalá debiesen estar en mi cronograma. ¿Por qué no entendemos? Entonces mucha gente dice, ¿y por qué yo no entiendo entonces si yo hice un curso de primavera? Ojo, no tiene nada que ver, ¿ok? Incluso es más, primavera no está hecho para trabajar en standalone. Algunos de ustedes han estado en algunas clases de primavera. Primavera no está hecho para trabajar en standalone. El poder de Oracle, ¿por qué creen ustedes que Primavera no se actualiza como Revit? No se actualiza porque... ¿Y por qué Primavera dejó este open source o este código abierto en standalone que cualquiera lo puede descargar? Porque ese no es su negocio. Ese es la picada o el anzuelo para que la persona que vaya a usar en standalone en Primavera luego compre la licencia y cuando tú tienes la licencia tienes todos los dashboards hechos en la nube. SPI, PF, avance, tú no tienes que ir a crear absolutamente nada. Yo creo cosas o extraigo cosas, ¿por qué? Porque básicamente trabajamos en standalone y los cursos que uno toma de Primavera todos te los enseñan en standalone, pero resulta que ese tipo de gestión de proyecto en Primavera no está hecho para trabajar en standalone, por eso que está abierto. Y las personas que tienen licencia no saben lo que tienen. ¿Ok? Entonces, hay un ciclo de vida del proyecto, de la organización, de cómo lo voy a manejar. Nosotros vamos a aprender a identificar algunas cosas dentro de un proyecto. Ojo, cuidado con, por ejemplo, dentro de un cronograma yo debiese tener identificado algunas cosas no de la gestión de riesgo, sino que de seguridad como tal, de minería. ¿Dónde están esas secuencias importantes? ¿Dónde están el descriptivo de las charlas? ¿Qué es lo que vamos a generar como seguridad? Si es tan importante la seguridad de la minería, ¿por qué no están los cronogramas? Si es tan importante la minería, ¿y por qué si está la seguridad y se trabaja aparte del proyecto y sigue una línea paralela, por qué no están los cronogramas? Y debiese estar.
Y todo el mundo dice, no, ¿cómo se te ocurre si no, la seguridad detrás? No, pero ¿por qué? Si estoy hablando de gestión macro, ¿ok? De gestión macro de un proyecto. Entra todo, involucra todo. Secuencia, todo. ¿Ok? Entonces, el ciclo de vida del proyecto, ¿qué define? Bueno, hay 49 procesos que se repiten en cada fase del proyecto. ¿Ok? Pregunta de prueba, ¿cuáles son las 49 fases que se repiten dentro del proyecto? Identifique 5 o 6. Ojo. Pregunta clave. 1. ¿Qué producto entregable hay que realizar en cada fase? 2. ¿Cómo se revisa, verifica y valida los productos entregables? 3. ¿Quién está involucrado en cada fase? 4. ¿Cómo se aprueba el cierre de una fase y el comienzo de la siguiente? ¿Cómo podría llamarle a esto yo? Bueno, esto básicamente pueden ser 4 especies de DT que yo después los voy a desglosar completitos y los voy abriendo. ¿Ok? Yo tengo que tener claro estos puntos. Ojo, otro punto. Tengo que tener claro los 14 puntos principales que se mencionan y se corrigen y se interpretan dentro de un cronograma según DSM. De memoria. ¿Por qué? Porque ustedes están aprendiendo proyectos. División de áreas de conocimiento. Integración del proyecto. Alcance. ¿Cómo integro un proyecto? El alcance del proyecto se habla mucho. Ahora, si yo tengo el alcance del proyecto, ¿cómo genero un cronograma solamente con el documento del alcance? Si yo tengo nada más el alcance del proyecto, ¿cómo genero un cronograma de calidad? Ojo, ahí hay otro punto. ¿Calidad debe tener un cronograma? Ya, y aquí hay una parte pero fundamental. Esto se hace y después queda botado. ¿Qué es? Comunicación del proyecto. Es necesario hacer una matriz RACI. Los que no saben lo que es una matriz RACI, yo les voy a compartir una matriz RACI, ya la vamos a ver. Las adquisiciones del proyecto y cuáles son los interesados al proyecto. ¿Y qué tienen que ver los interesados al proyecto? Los interesados al proyecto están dentro de la matriz RACI. ¿Sabemos armar una matriz RACI? Si voy a armar una matriz RACI o si voy a armar todo lo que yo pretendo armar dentro del proyecto es porque lo voy a ocupar. No voy a armar una matriz RACI y la voy a tener ahí botada, ¿no? ¿Para qué? Cuando yo voy a armar un proyecto, sobre todo en minería, tengo que tener una carpeta en donde esté todo, absolutamente todo. Pero tengo que tener una carpeta con lo justo, preciso y necesario. Para que la persona que entre a cierta área tenga conocimiento, pero de lo justo, preciso y necesario, de lo que realmente va a mover la aguja. No es necesario, es una pérdida. Y aquí empezamos a hablar del primer comportamiento del Lean Construction, porque resulta que cuando tú entras a un proyecto minero, ¿sabes lo que te hacen? Te pasan una carpeta en un drive lleno con 500 planos. Te meten hasta los protocolos ahí. Y tú no sabes por dónde partir. Te leí el proyecto, que generalmente tiene entre 50, 60, 70 hojas. Luego que te lees el proyecto, no sabes si leer la parte eléctrica o no, porque no eres ingeniero eléctrico. No sabes si leer todo lo de obras civiles, porque a veces viene todo separado. No sabes si lo que es maquinaria y los rendimientos también hay que leerlo. Vienen a veces 1000 APU, o a veces vienen itemizados. A veces vienen costos que uno no entiende. Y después viene esta jerarquía que tampoco la entendí porque no sabes cómo funciona. Y no entendí absolutamente nada. Entonces lo que necesito, que ahí hay interesados del proyecto, pero necesito que haya una integración del proyecto. Necesito que dentro de ese alcance del proyecto esté
la comunicación del proyecto. Y la comunicación del proyecto, ojo, no es la comunicación de, no, es que yo tengo que informarle, la información tiene que pasar desde Pedrito a Juanito. No. La comunicación del proyecto parte en qué área yo me voy a desarrollar. Tú entras a un proyecto de minería y a veces ni siquiera viene la descripción de cargo. Te hacen firmar un contrato y ya listo, entre. Está listo. Sáquenle por favor urgente la cédula para que pueda entrar y esté acreditado. Entonces, y ahí empezamos a perder todo un tema Lean que ahí parte. Ojo, el tema Lean no es las vueltas del espagueti que después las vamos a empezar a analizar y todas esas cosas, no. Tiene que ver con que dónde está la parte Lean sin grasa para mis usuarios, primero que nada. Y ahí parte, necesito una matriz RACI para esto, o interpretar cada uno de lo que yo voy a hacer. O sea, ahí parte muchas, pero muchas cosas, ¿ok? Normas, ¿ok? Las normas. Ya queda poco. Las normas. Hay normas que les voy a compartir la literatura y tienen que ir a buscarla en la parte norma dirección de proyecto, de proceso dirección de proyectos, ¿ok? Hay algunas normas que hay que seguir, pero ojo, son solamente lineamientos. Ya, esta parte yo la tengo que tener clara, ¿ok? Grupo de procesos de planificación. Entonces yo tengo que tener el plan de la dirección del proyecto. Hay una parte, hay un ejercicio que yo les paso, viene todo mezclado y desordenado y ustedes le ponen nombre. ¿Cuál es la dirección del proyecto? ¿A qué le llamo alcance del proyecto? ¿A qué le llamo donde recopilo requisitos? Donde defino el alcance. ¿Qué es una EDT? Donde defino las actividades. ¿Ok? Entonces ahí tienen que tener. Si se fijan, son bastantes. Estimar las duraciones de actividades, desarrollar el cronograma, planificar la gestión de costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de calidad, planificar la gestión de los recursos, estimar los recursos de actividades, planificar la gestión de comunicaciones, los riesgos, identificar los riesgos, los análisis cualitativos y los cuantitativos, respuesta de los riesgos. ¿Cuál va a ser la respuesta? Tengo que tener a veces matrices que me indiquen respuestas de riesgo. Si yo estoy controlando un proyecto de 100 millones de pesos, no me puedo dar el lujo de ir a perder 5. Y si yo tengo que tener, una persona capacitada, tengo que tener la respuesta posible a esas actividades que yo tengo en riesgo, que pueden incrementar el costo sustancialmente del proyecto. ¿Ok? Por otro lado, gestión de adquisiciones, es sumamente importante el involucramiento de los interesados. Así que, muchachos, aquí hay muchos puntos, ¿okay? Y se van a encontrar con muchos puntos. Entonces los puntos son los siguientes. ¿Dónde identifico? ¿Qué es lo que tengo que identificar? ¿Qué es lo que tengo que controlar? Yo recién les dije, mira, todos estos puntos son los procesos de planificación. Y dentro del cronograma tengo que identificar 14 puntos de control. O sea, 8, 10, 12, 14, aquí tengo como 30 puntos, más 14 ya son 50 puntos que yo me los tengo que aprender de memoria y los tengo que ir a identificar. ¿Cómo gestiono este proyecto? Si no es decir, no, sí, el análisis cuantitativo. El análisis, el cualitativo, es el análisis que básicamente no lo demarco yo, no lo llevo a número. Pero explícamelo, resúmelo dentro de un project charter. Lo quiero resumido, lo quiero especificado y quiero saber dónde van a estar las respuestas de cada uno de ese análisis cualitativo.
tengo que tenerlo, porque tengo que reaccionar antes. ¿Qué es más fácil? Decir que se vino la pandemia, se vino el estallido social y me jodió el negocio. O eso es más fácil decirlo. O principalmente ser un buen gerente, ser un buen director, un buen líder y anticiparse a la jugada. Si yo fuese un director de una mega empresa, estaría ya teniendo cuidado. Ojo, que hay muchas cosas que aquí nosotros tenemos que analizar. Y aquí vamos a analizar algo sumamente importante que además es nuevo, salió ayer o antes de ayer. Así que tengan cuidado con estos análisis, porque estos análisis aquí nosotros vamos a analizar temas macroeconómicos y microeconómicos que no tienen nada que ver con la gestión de proyectos. O sea, tienen que ver con la gestión de proyectos, pero son análisis externos que tú tienes que tenerlos en cuenta. Ojo, Cerro Colorado cierra sus puertas como minera. Es de Antofagasta Mineral. Ojo, ¿qué está pasando? Por favor, apaguen el micrófono. No sé quién tiene el micrófono prendido, porfa. Muchachos, ojo, cierra Cerro Colorado. ¿Ok? Si cierra Cerro Colorado, tengamos ojo. ¿Qué está pasando? No es que y ahora y de aquí a diciembre ya se cierra. ¿Por qué? Muchachos, ojo, se están desviando muchas plata a nivel macro. No, ojo, no estamos hablando de política. No estamos hablando si el gobierno es bueno, es malo, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, ojo, hay desviaciones. La corrupción se disparó. En porcentaje, eso quiere decir que quizás va a haber menos inversión. Si hay menos inversión, hay inseguridad, o la sensación de seguridad es mayor, entonces puede haber menos inversión. En todos lados pasa lo mismo, ¿ok? Tú te vas a México, pasa lo mismo. Se mueven platas por debajo, si uno ya está acostumbrado a verlo. En la minería es lo mismo, también se mueven platas por debajo, los proyectos. Los palos blancos, eso pasa en todos lados, pero ojo, no es menor que se cierre el Cerro Colorado. Eso no es menor, ¿ok? Así que ahí hay algo que nosotros lo vamos a tratar y lo vamos a hablar después. Ya, vamos a las últimas diapositivas, muchachos. Tengo que entender la gestión del cronograma del proyecto. Y esto es lo que yo tengo que entender. Ojo, este mapa tiene que ser un mapa mental mío. Aquí está todo. Aquí está todo el resumen de lo que ustedes tienen que hacer. Si te fijas, gestión del alcance del proyecto, plan para la gestión del objetivo, recopilación de requisitos, definición del objetivo y creación de la WBS. Y mira aquí, loco, mira, fíjate en algo. La WBS está totalmente separado del desarrollo del cronograma. Para que te des cuenta que van por caminos diferentes. Entonces uno dice la WBS, no, sí, la WBS es del cronograma, es el que es la sumatoria de las actividades y además lo vi en primavera y lo vi en Project. Dentro de la gestión van por caminos totalmente diferentes. No tiene que ver la WBS, hay un análisis por otro camino y después de todo ese análisis de cómo la voy a crear, que tiene que ver con la gestión del alcance, después del análisis es que yo me salto a la gestión del cronograma y el desarrollo del cronograma comienza a hablar con la WBS, pero no tiene nada que ver. Entonces, no, si la WBS, sí, pues si la WBS se crea el EDT en primavera. No, muchachos, no tiene nada que ver, nada. Caminos diferentes. Ojo, el plan, mira lo que hay aquí también, que es súper interesante. El plan de comunicación del proyecto, ojo, el plan de comunicación siempre habla y va a hablar, son las primeras instancias en donde se habla. Donde debiese, no es que se hable, donde debiese hablarse de Lean, ¿ok? Son las primeras instancias. ¿Por qué?
Porque tu recurso humano es el que va a absorber ese lean y lo va a empezar a traspasar a lo largo del proyecto. La estimación de costos está fuera de foco del de calidad. Calidad habla solito. Mira, gestión de la calidad habla solito. No tiene, y la gestión de riesgo, mira, tiene una parte totalmente aparte que aquí, y no lo integro. Entonces yo di, mira la confusión que tenemos, porque yo digo que la WS habla con el cronograma y después hago la calidad y ya se acabó. Mira todos los puntos que te saltan. Y disculpen aquí, los voy a dejar ahí pensando para que usted... ¿Y tú crees que mezclando la WS con el cronograma y calidad aparte, que hacen, trayendo los pies esos copiados de los cursos PAC, tú de verdad crees que te va a salir bien el proyecto? Si te saltáis tantos pasos, si no tenías un plan de gestión, no tenías un plan de comunicación, no haces lean, no haces LAS, ya, no importa que no hagáis BIM, pero no tenéis gestión de costo, no hay un plan maestro de compra, ¿y tú de verdad crees que tu proyecto no se va a retrasar? Grupo de procesos, dividimos los de planificación, los de ejecución. Gestión del trabajo, el conocimiento. En la ejecución está la calidad. Ojo que, a ver, planificación, y esto es, esta es la ficha circular que contiene la planificación de los procesos de grupos del proyecto. Ejecución, desarrollo el equipo del proyecto, dirijo el equipo del proyecto, gestiono, ya no creo, sino que gestiono las comunicaciones o la matriz RACI. La matriz RACI incluso la puedo definir dentro del Primavera si es que lo voy a manejar para mi proyecto. Efectúo las adquisiciones, aquí ya estoy ejecutando, estoy dándole avance. Ya tengo implementado la respuesta de los riesgos y ya están participando todos los interesados. Esta es la ficha circular discontinua, indica el proceso es parte del área del conocimiento de la gestión, ojo, de la integración. Aquí estamos hablando de cómo se desarrolla la integración, y la integración también tiene que ver con la calidad, la adquisición, la comunicación, pero aquí ya estás desarrollando esta parte. Procesos de monitoreo y control. Esto yo debiese tenerlo más o menos claro. ¿Y cuándo valido yo el alcance? Yo realmente, háganse la pregunta a ustedes mismos, ¿yo realmente sé lo que es un alcance? Si yo te muestro un documento, yo les paso un documento, ¿tú sabrías decirme si es realmente un alcance de proyecto? ¿O es un objetivo principal? ¿O es un objetivo específico? ¿Cuál es la diferencia entre objetivo específico, principal y alcance? Les dejo, yo les estoy mencionando preguntas para que ustedes se la hagan a ustedes mismos después de esto. ¿Ustedes saben realmente ustedes saben cómo yo podría crear un cronograma solamente con la validación del alcance? Ahora, ¿me podrían decir quién valida el alcance? ¿El alcance se firma? ¿El cronograma lo firma? ¿Quién firma el cronograma? ¿Hay alcance de calidad? ¿O no hay alcance de calidad?
¿Cómo controlo la calidad? ¿Cómo genero un control de calidad? Muchachos, si alguien cree que voy a controlar la calidad porque el de calidad tiene que ir a ver cómo quedó el tornillito puesto, muchachos, están en el siglo pasado. ¿Cómo monitoreo las comunicaciones dentro de una matriz RASI dentro de calidad? Bueno, muchachos, aquí yo les voy a empezar después a entregar herramientas, dashboard, VBA, macros, ok, que vamos a estar uniendo. Pero si alguien cree que eso es parte de lo que no se hace, o alguien cree que la calidad tiene que ir a ver la postura de la ventana, o solamente tiene que revisar que el vidrio viene, el que se estaba pidiendo ya viene facturado y con eso estamos al otro lado, estamos equivocados. Calidad no es solamente ir a revisar físicamente lo que es. Uno dice, no, porque también tiene muchos protocolos. Sí, estamos claros que se tienen que generar protocolos. Pero ojo, cuando yo empiezo a generar protocolos, yo no puedo estar trayendo protocolos. A ver, esto es similar a qué. A ver, yo no puedo evaluar, por ejemplo, un niño de 15 años con uno de 5, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver que nacieron en épocas distintas. Un niño hoy día de 5 años ya está leyendo. Hace unos años atrás uno aprendía con suerte a leer a los 6 años porque llegabas a primero. Y dentro de primero básico, tú comenzabas a leer. Hoy en día los niños ya en kinder están leyendo. Ya a los 2 años ya dejan los pañales, ya están avisando. El habla es mucho más temprana. Pero es porque son épocas distintas. Yo no puedo entrar a evaluar la calidad del pack. Ojo, esto no tiene que ver con que si es mejor o no, o que yo dije no. Tiene que ver, ojo, que ya pasó. El mob se quedó atrás y ya pasó. ¿Okay? Hay que mejorar procesos. ¿Cómo mejoro? Es que no, el mob no los va a mejorar. Las cosas, los viejos estandartes no van a mejorar nuevos procesos porque no les interesa ir a hacerlo. Viejo, las normas de nosotros, por ejemplo, de redes de alcantarillado ya obsoletas, nosotros tenemos alcantarillados viejísimos, más viejos que los de México. Ya uno anda por las calles y sale olor. No se han mejorado las redes de alcantarillado. El MOB sigue poniendo parches en las carreteras, puros parches de asfalto, para no gastar dinero. Y resulta que somos un país extremadamente rico, entonces podríamos mejorar procesos. Y tenemos tanta plata, pero tanta plata, que la salud de Chile, podría ser propiamente de Chile y no mandar a licitar proyectos extranjeros para tener hospitales. Tenemos tanta plata que las carreteras no debiesen ser licitadas a extranjeros, podrían ser de nosotros mismos. Si ustedes calcularan la cantidad de millones, pero millones de dólares que genera solamente Codelco, es impresionante. Ya, pero no vinimos a cuestionar eso, sino que vinimos a entender esto, ¿ok? Entonces vengo a entender el nivel de esfuerzo del tiempo y los niveles de esfuerzo donde están. Ojo, también aquí preguntas de prueba, grupo de inicio del proceso tiene un nivel de esfuerzo, el grupo de la planificación del proceso tiene otro nivel de esfuerzo, el grupo de ejecución tiene otro nivel de esfuerzo, el de monitorización tiene otro nivel de esfuerzo y el grupo de cierre del proceso tiene otro nivel de esfuerzo. Ya, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si hay niveles de esfuerzo, ¿qué quiere decir? El cronograma tiene actividades que tienen niveles de esfuerzo. ¿Cuánto pesan las actividades de las fundaciones sobre tu techumbre?
cuánto pesan los pilares sobre todas las posturas de ventana. Van a tener diferentes pesos. Si estoy construyendo un galpón, la estructura tiene un peso mayor, a lo mejor. Estoy construyendo casa, hay otras cosas que los pesos van a ser diferentes. Estoy construyendo un edificio, los pesos van a ser diferentes. Pero todo tiene un nivel de esfuerzo. ¿Qué tipos de tareas hay? También tengo que saber. Los tipos de tareas, ¿todas son de nivel de esfuerzo? No. Hay otras más que tengo que ir a entenderlas. ¿Ok? Los grupos de proceso. ¿Ok? Lineamiento de los grupos de procesos. ¿Cómo tengo que entender los lineamientos de los grupos de proceso? ¿A dónde agrupo? ¿Para qué agrupo? ¿Cuál es la definición de agrupar procesos? ¿Para qué? ¿Ok? ¿Alguien tiene claridad de lo que es un stakeholder? Pero que lo explique así como corresponde. ¿Qué es un stakeholder? ¿Cuáles son los principales stakeholders dentro de mi proyecto? ¿Tengo que controlar stakeholder? ¿Hay matriz de stakeholder? Pero lo tengo claro. Pero sí, pero específicamente pónganse ustedes y analícense ustedes mismos. Yo tengo claro, ¿podría explicar brevemente y claramente lo que es un stakeholder? Bueno, esas preguntas las vamos a ir asociando. Acta de constitución del proyecto. ¿Cuál es el acta de constitución del proyecto? ¿Quién autoriza eso? ¿Quién lo firma? Y por favor, pregunta también, enuncie, formule, explique, demarque cuál es el enunciado del alcance del proyecto, que no es lo mismo que el alcance del proyecto. ¿El plan de gestión del proyecto es lo mismo que el plan de gestión de calidad? ¿Tiene alguna similitud? ¿Cuál sería la similitud entre un plan de gestión de proyecto y un plan de gestión de calidad? ¿Podríamos definir que un plan de gestión de proyecto tendría una matriz similar a la gestión de calidad?